El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien. Bienvenida a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos también que siempre están reunidos compartiendo con nosotros estos buenos consejos, estos tips y dando gracias al Señor porque nos ha permitido vivir un día más y estar aquí con ustedes en este su programa Educando Bien. Un programa en donde hemos comenzado ya hace algunas semanas una serie que se ha llamado y se llama Formando Ciudadanos Bíblicos, un viaje a través de Classical Conversation. Un programa el cual ha tenido diferentes etapas de las cuales hemos hablado, la fundación de esto, la disciplina, de hoy día vamos a ver la disciplina de la historia, que es el tercer capítulo, ¿se recuerdan? Hoy vamos a estar viendo el tercer capítulo. Hemos comenzado con fundamentos de Classical Conversation, la importancia de las lenguas, que fue un capítulo, pero lo encontré muy excelente la vez pasada, en donde lo estuvimos viendo ahí con Daniela, y ahora vamos a ver la disciplina de la historia. Y esto también me gustó porque vamos a conocer más acerca de la historia y la profundidad que hay en ellas en las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a estar conversando en el día de hoy, que nos ha acompañado durante todos estos episodios, que es Daniela. Daniela, ella es miembro de la Iglesia Bautista Gracia Soberana, desde su fundación, y lleva 7 años como mamá a tiempo completo por gracia del Señor y forma parte justamente de Classical Conversation desde el 2020 y actualmente sirve a familias que educan en casa como coordinadora de Chile de Classical Conversation. Muy bienvenido, Daniela. Es un gusto para mí poder verte nuevamente, poder escucharte y que nos acompañe en este día. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, bien, con harto ánimo hoy día de que conversemos un ratito más hoy día acerca de la historia. Amén. Bueno, yo les decía a los hermanos, la vez pasada estuvimos viendo acerca de las lenguas, que también es muy importante de que nuestros hijos también sepan de ellas, puedan aprender de ellas, y no solamente nuestros hijos, sino que nosotros los adultos también. Vimos que había beneficios también en ello, así que es muy importante acercarse más a ese conocimiento. Hoy día vamos a hablar un poquito más acerca de este tema que tenemos, la disciplina de la historia. Y bueno, como sabemos nosotros, la historia cristiana reconoce que no es posible comprender cristianamente el pasado sin reconocer que su interpretación esencial se centra justamente en la persona que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y considerar también todo lo que el Señor padeció, todo lo que el Señor tuvo que pasar, los procesos que pasaron, que tuvo que mirar hacia la cruz, y allí es donde justamente pagó ese gran precio por todos nosotros, en donde juntamente con ello nos dio salvación y también nos regaló, porque eso es un regalo, la vida eterna. Qué precioso. Bueno, y la cruz nos enseña que Dios saca vida de la muerte, luz en la oscuridad y gloria en la vergüenza. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de ello, Daniela, y queremos que tú nos comentes con tus palabras ahí, con tu conocimiento, cómo nos ayuda la historia a comprender este presente que estamos viviendo ahora. Bueno, lo conversábamos un poquito fuera del aire, pero Sí. nos ayuda a entender, varias cosas. Primero, entender por qué estamos acá o entender cuáles fueron los sucesos que nos llevaron a nosotros a estar acá, a vivir como vivimos, a tener el orden que tenemos, incluso a entender cómo están separadas las mismas regiones del planeta, por qué están así, en fin, o sea, nos ayudan a entender nuestra propia historia desde un montón de puntos de vista.
Además también nos ayuda a fortalecer la empatía, porque así podemos entender también por qué nuestras diferencias son nuestras diferencias, por qué, no sé, los pueblos del norte del planeta son distintos a los del sur, porque sus culturas son distintas también. Ah, en fin, nos ayuda también no sé, pues a poder entender nuestro propio pasado, nuestras propias familias, a poder ver mejor el mundo y por supuesto a poder también mirar muchos atributos de Dios como su justicia, como su providencia, como su misericordia. Así que saber de historia, tanto historia de la iglesia, historia universal, historia familiar, nos ayuda a acercarnos al Señor, a conocer mejor al Señor en muchos de sus atributos. Amén. Bueno, justamente estudiar la historia de la iglesia desde la perspectiva cristiana puede ayudar a comprender justamente estas doctrinas, estas prácticas y a tener esa visión correcta de lo que es la iglesia ahora en la actualidad. ¿Por qué tenemos que ser parte de esta comunidad también que son los templos? ¿Y por qué debemos asistir a ellos también? Porque a veces nos hacemos muchas preguntas, hay muchas dudas también. Entonces, esto nos ayuda a comprender muchas de esas interrogantes que tenemos nosotros. Y patrones, perdón que interrumpa, María Cristina, también patrones en nuestra propia vida como humanidad, que el Señor también nos va mostrando, por ejemplo, que hay siempre un episodio de pecado, después de estos episodios de pecado terrible del hombre, o viene la misericordia, la justicia del Señor, y vamos viendo que eso se va repitiendo una y otra vez en pueblos, en imperios, en personajes y en nosotros mismos. Así que también uno va a poder, va reflexionando también no sé, en que los actos tienen consecuencias, en que el Señor no deja desprovisto a su pueblo, en fin, o sea, hay muchos patrones, muchos sucesos en los que podemos ver la mano del Señor a través de toda la historia. Amén. Igual justamente revisando todo este bosquejo que vamos a conversar hoy día, justamente estaba viendo ahí que en la persona de Jesús comprendemos nosotros y entendemos que todo lo que sucede para proclamar justamente la majestad de Dios y manifestar al mundo la gracia y el perdón que hay en la misma persona de Jesucristo. Yo tengo aquí un versículo en Hechos 2, del 22 al 24, que dice: pueblo de Israel, escuchen esto, dice: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, dice, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y después en el 36 dice: por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, vemos justamente a través de la historia, lo vemos ahora, hoy en el presente. O sea, este es el Cristo, el que dio su vida por nosotros, y si nosotros estamos aquí, estamos justamente con un propósito. No estamos por mera coincidencia. Sí. Daniela no está aquí por estar. Claro, y hay un hecho también súper relevante que no podemos descartar. El mismísimo Señor, el mismísimo creador del universo, determinó que nosotros siempre recordáramos la historia desde la creación del mundo hasta los hechos relatados, los últimos hechos relatados de la palabra, y que quedaran por escrito, palabra por palabra, entendiendo obviamente que la Biblia no es un libro de historia propiamente tal, pero sí él decidió narrar muchos de esos hechos ahí y recordarlos y revisarlos y aprender de ellos. Lo mismo debemos hacer nosotros con la historia en general, pese a que no es palabra inspirada, una enciclopedia de historia universal, pero sí nos da una perspectiva de la misma historia de la creación que continúa. Yo creo que muchos de nosotros solemos separarla a veces, por lo que nos enseñaron en el colegio, porque está por un lado la historia de
de la iglesia. Por otro lado, por un carril separado está, no sé, la historia de las culturas precolombinas. Por un carril separado está la historia universal. Por otro separado está la historia de Chile, como que fueran cosas independientes. Pero la verdad es que es una sola. Es desde la creación, la caída, hasta el día de hoy. La historia de la humanidad es una. Y cuando vamos integrando, que eso es lo que hacemos en Classical Conversation, cuando vemos historia, vamos integrando los hechos de la historia de la iglesia, de la historia de nuestros antepasados en la fe, junto con, no sé, la caída del muro de Berlín, con las Torres Gemelas, y lo vamos integrando en una sola línea del tiempo, porque es un solo Dios, el mismo, una sola humanidad, una sola caída, y todos vivimos las consecuencias en toda la historia de la humanidad de todo eso. Así que no lo separamos por áreas, sino que vemos la historia como única, donde nosotros estamos metidos entre medio también. Sí, somos parte de ese propósito, somos parte de esa historia. Por eso es importante entonces, Daniela, estudiar esta historia desde una perspectiva cristiana, para poder comprender, para poder entender el porqué de las cosas, por qué sucedieron de esa manera, por qué tenían que suceder también, porque en la historia del cristianismo también vemos muchas historias de sufrimiento, de dolor, de amargura, igualmente, pero todas ellas llevaban un propósito. Vemos a través de la historia muchas historias de fe también. Sí. Personajes ahí que tuvieron pero mucha fe. ¿Cuáles son algunas de estas grandes historias de fe cristiana, Daniela? Bueno, yo creo que cuando leí esa pregunta en la pauta la encontré súper difícil, porque uno empieza a enumerar. Es que hay Bueno, muchas. y también depende mucho, yo creo, de la situación en la que uno esté viviendo. No sé, pues a los niños les emociona mucho la historia de David, por ejemplo. O sea, la historia de David, que era chiquitito, que era muy valiente, que el gigante. Entonces, y a medida que uno va creciendo, también van cambiando las historias favoritas. Por ejemplo, recuerdo una vez que mi esposo y uno de los pastores de la iglesia, además, estuvo predicando acerca de Ruth y todas las mujeres rayábamos con la historia de Ruth y Booz y cómo la redimió, no sé, al fin, yo creo que también va cambiando a medida de que nuestra vida va cambiando también. Cuando, no sé, hermanas han estado esperando por mucho tiempo, que fue uno de mis casos también, tener bebés y no llega el bebé, también uno se va inspirando con otras historias de mujeres que les costó, como Sara, por ejemplo. En fin, y así vamos revisando. Yo creo que lo importante de destacar acá es que toda la palabra es útil para nosotros en términos, si la consideramos como relatos históricos, toda la palabra es útil. Toda la palabra eh, nos entrega información importante acerca de nuestros antepasados. Toda la palabra nos entrega información importante acerca de cómo el Señor ha preservado su pueblo. Cuando revisamos las genealogías, por ejemplo, las genealogías están llenas de historia y llenas de misericordia de cómo el Señor guardó la llegada del Mesías. Entonces, finalmente, yo creo que basta ponerle la intencionalidad necesaria nomás, o buscar qué es lo que, por ejemplo, queremos enseñar a nuestros niños, y la palabra está rica, es muy rica en historia. Y además, quería añadir a esto, además de la palabra misma, historias de héroes de la fe. Por ejemplo, historias de mártires de la fe, o que hay gente que ha muerto por defender su fe, también son sumamente inspiradoras muchas veces. Ver cómo ellos siguieron perseverando frente a la adversidad, entender cómo eran las persecuciones a los creyentes en otros tiempos. Por ejemplo, para nuestra familia también ha sido súper impactante saber de Richard Grunblatt, no sé si lo pronuncio bien, ahí me pilla, que fue perseguido en Rumanía por su fe. Y también entender cómo actuaba su esposa en esos tiempos me inspiró a mí también como esposa de pastor. Entonces vemos cómo, pese a lo terrible que sufrió ese hombre en su persecución, el Señor guarda a los suyos, el Señor perseveró, le ayudó a perseverar en su fe, y también son ejemplos dignos de imitar. Y en verdad nos bendice finalmente.
Sí, de todas maneras, ¿cómo no mencionar también a Noé, que fue ejemplo de fe, porque él Por construyó supuesto. ese arca para salvar a su familia cuando Dios le advirtió ahí y le dijo que iba a haber una gran inundación? Ujú, Noé confió, pero así, ciegamente en la palabra de Dios y obedeció sus mandamientos, ujú, obedeció incluso hasta las medidas, en todo, incluso cuando otros se burlaban de él. ujú, Y yo te comentaba al comienzo de que estas historias de fe, todas estas historias que salen son referentes para nosotros como ejemplo, porque ujú, muchas veces nosotros, como te comentaba ya anteriormente, uno dice y pone de referencia a nuestros padres, es que tienes que ser como tus padres, tus ujú, padres son ejemplo para ti, pero también tú me decías, hay padres que no son cristianos, ujú, hay padres que a lo mejor no son el buen ejemplo para sus hijos. ujú. Entonces, podemos nosotros justamente sacar de esto hombres que a lo mejor no hicieron bien, como Saqueo, que fue un hombre avaricioso, que se arrepintió igualmente de sus malas acciones y se esforzaba a él por hacer el bien. Y Jesús le Ujú. otorgó la salvación y le dijo, hoy vino salvación, le dijo, a tu casa. Entonces, muchos de estos personajes son ejemplos para nosotros y para nuestros hijos, ejemplos de obediencia igualmente, ejemplos de Ujú. fe, ejemplos de cambios de actitud. Entonces, ¿qué mejor que estas No, no, grandes no nos historias de olvidemos fe? también de los contraejemplos, o sea, de cuando vemos a los malos como ejemplo de la no virtud, de lo que no se hace, de lo que no hay que hacer, aprender las consecuencias de los actos. De Es sus mucho errores. mejor, claro, en sí usamos mucho la frase de que los diamantes brillan más en un fondo oscuro. O sea, cuando ocurren cosas malas, la gracia, la misericordia, la bondad del Señor brilla más. Y también eso lo podemos ver a través de la historia, de hechos históricos, de personajes malvados. Podemos ver cómo el Señor ha hecho justicia, cómo el Señor ha guardado a los suyos. Ujú. Sí, de todas maneras, cuando llevó a ese pueblo por todo ese desierto, cuando les proveyó ahí de alimento, de agua, entonces Y podemos ver. seguían con la queja. Sí, sí, es que una de las cosas que tenemos es que somos quejosos para todo. Mm, Hasta cuando nos levantamos, en vez de dar gracias al Señor, ¿y cómo despertaste? Uy, aquí, que me duele la mm, cabeza, que me duele mm, esto, que... Entonces, somos quejosos, realmente mm. somos quejosos. Entonces, eh, hay una palabra que dice, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Y ese debe ser nuestro lema de cada mañana. Gracias, Mm. Señor, porque nuevas son estas mañanas y grande es tu fidelidad para con nosotros. Entonces, si tenemos un Dios tan misericordioso, bueno, bondadoso y tan grande, rico en misericordia, entonces nosotros solamente nos cabe dar gracias solamente al Señor, porque Ujú. aquí estamos nuevamente, a lo mejor con muchas debilidades, con muchas cosas que no queremos, pero ahí está el Señor justamente a nosotros. Ujú. Él cada mañana nos despierta, cada mañana nos dice, ánimo, esfuérzate, sé valiente, no temas, yo estaré contigo. Y es algo que nosotros también podemos enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo podemos enseñar entonces, Daniela, a nuestros hijos a pensar ahí críticamente sobre estos eventos históricos? Yo diría que uno de los primeros caminos es fomentar la curiosidad, el interés por conocer historia, tanto de la iglesia, hablamos en todo contexto, como la misma Ujú, historia de la redención, la misma historia de Cristo, en fin, conocer, ser curiosos, fomentar esa curiosidad. Y eso podemos ir mostrándole a los niños desde siempre el contexto de las cosas, cómo era la cultura en los tiempos en los que ocurrieron, mostrar distintas perspectivas de distintos hechos históricos, en fin, ir siempre metiéndolos en eventos históricos, que siempre estén hablando, no aceptando la realidad tal como es, porque como tú decías, necesitamos ser críticos, necesitamos ser reflexivos. Y eso parte siempre por una mente curiosa, inquieta, de decir por qué, cómo era la gente ahí, cómo se vestían, en fin, y estar siempre preguntándonos cosas. Además, también proporcionar siempre oportunidades para hacer análisis de eventos, para reflexionar acerca de los eventos.
para poder mirar cómo eran las cosas en ese tiempo y preguntar, ¿y por qué tú crees, por ejemplo, que tenían que desplazarse en caballo en esa época y no en auto? En fin, y ir siempre buscando análisis símiles entre hoy día y ayer, buscando razones de por qué era distinto, por qué hay otras cosas que no han cambiado desde ayer hasta hoy, por qué seguimos quejándonos, por ejemplo, como el pueblo de Israel lo hacía y lo decíamos recién. Hay cosas que no cambian, hay cosas que se Claro. mantienen igual. Claro, hay avances tecnológicos y todo, pero el hombre sigue siendo igual de pecador. Entonces, ir buscando esas diferencias, similitudes con la antigüedad. eh, También tratar de fomentar empatía en los niños, o sea, de que ellos consideren de que, no sé, por ejemplo, habían muchos asesinatos en los mayas por la cultura que tenían ellos en ese tiempo. No apoyarlo, pero poder y decir como, pero es que ellos como no creían en un señor verdadero, creían en otro señor que requería estos sacrificios, por eso ellos asesinaban tanta gente. Eh, y eso también a ellos, ¿a qué les lleva? A decir, entonces, ¿qué necesitamos para que ellos no asesinaran a tanta gente? Entonces necesitaban creer en el único Dios verdadero. Entonces, ir de a poco también mostrándoles empatía hacia esos otros pueblos para que vean, no sé, qué era lo que les faltaba, etcétera. Lo mismo, no sé, al conversar de gente muy perversa, que el primero que se nos viene a la cabeza es Hitler. Eh, ¿Qué pasaba con Hitler? ¿Qué creía él? ¿Qué pasaba con su familia? No me refiero, insisto, con empatía a decir, ya entiendo por qué lo hacía, sino que preguntarnos qué pasaba, en qué creía Hitler, cuál era su filosofía, qué era lo que él pensaba en términos del Señor. ¿Era un creyente verdadero? No, claramente no, pero ahí ir concluyendo también qué es lo que necesitan estos grandes personajes de la historia, qué es lo que les hizo falta, que la conclusión es siempre Jesucristo, eh, para poder cambiar el rumbo de la historia. Pero necesitamos, si te fijas con eso, conversar, necesitamos estar, necesitamos preguntar. Así que es demasiado importante que si queremos fomentar un gusto por la historia de nuestros niños, que nosotros también manifestemos ese mismo gusto. Porque si estamos pensando en contexto de educación en casa, ¿quién le va a preguntar a los niños qué piensan o cuál es su crítica, cuál es su análisis, cuál es su reflexión respecto de X o Y evento histórico? Nosotros. Así que tenemos que estar ahí metiéndolo. Y por supuesto, utilizando actividades y oportunidades cotidianas que tengamos de poder aprender de historia. Mirando documentales, visitando museos, visitando lugares históricos, escuchando a los abuelos, escuchando a los tíos que vivieron antes que ellos. Es increíble la cantidad de cosas que ellos aprenden a través de escuchar a sus familiares más viejos, de cómo vivían ellos, de que ellos no tenían televisión, que jugaban con trompos, que, no sé, no tenían microondas y calentaban la comida en el fuego, en fin, o sea, hay muchas, muchas, muchas cosas que ellos pueden ir aprendiendo solo conversando, inclusive. Y hoy día es lo opuesto a lo que nos encontramos hoy día. Niños aislados, que solo conversan entre ellos, que solo lo hacen a través de contextos muy acotados, muy chiquititos, solamente hablando de los temas que a ellos les interesan, sin ninguna curiosidad respecto de lo que pasaba antes. Sí, de todas maneras. Por eso es de vital importancia para nuestros hijos conocer la verdad de este mundo, sobre ellos mismos también y sobre su creador, del cual hemos estado conversando nosotros, tal como se nos revela ahí en la Biblia. Esta enseñanza puede comenzar, como te digo, yo creo que desde muy chiquititos, porque a veces dicen, no, es que son muy chiquititos y ellos no entienden. Son los que tienen más capacidad y su cerebro es como una esponjita que va pero absorbiendo y aprendiendo todo. Y bueno, y esto lo podemos llevar nosotros a la vida cotidiana, nosotros del día a día, como Dios también ordenó ahí a los israelitas cuando les dijo ahí en Deuteronomio 6 del 5 al 9, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras, le dijo, que te mando hoy estarán en tu corazón. Las enseñarás diligentemente, ¿qué precisa esta palabra? Diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, esta enseñanza yo creo que es principalmente responsabilidad de los padres.
pero también puede ser apoyada a lo mejor por otros cristianos. Y yo sé que cuando van a la iglesia hay escuelas dominicales también que están apoyando también esta actividad. Es muy bueno que los lleven a la iglesia, a la escuela dominical, o ya sea en tiempo de verano también, que están estos campos blancos, las escuelas de verano. Los campamentos, sí. Los campamentos. Bueno, cuando yo estaba y daba esta función eran campos blancos, le llamábamos, o la EBDB, Escuela Bíblica de Vacaciones. Eran muy entretenidas. Yo participaba mucho de eso, era muy entretenida y aprendí mucho también de ello. El poder compartir, hacer amistades. Es muy linda la experiencia, así que yo creo que ¿sí? Y ya de mayores, incluso estudiar acerca de la historia de la iglesia. Yo recuerdo que tomamos un curso, varias mujeres de historia de la iglesia, en un seminario que nuestra misma iglesia, el Seminario Reformado Latinoamericano, que nuestra iglesia es sede acá en Chile. Y al principio varios tomamos este curso de historia de la iglesia y tuvimos que leer un libro gigante acerca de la historia de la iglesia. Pero fue impresionante, María Cristina, todo lo que aprendimos. Conversábamos entre las puras mujeres, porque nosotras en nuestra iglesia no vamos a exponer en el púlpito, no vamos a enseñar en frente acerca de esto, pero es increíble cómo fortaleció nuestra propia fe, cómo fortaleció nuestra propia enseñanza quizás en la casa, porque nosotras también enseñamos doctrina a los niños, cuando los corregimos, cuando les enseñamos matemática, también estamos enseñándoles doctrina. Y no te imaginas todo lo que aprendimos, por ejemplo, cómo las principales herejías a través de que se debatían en los concilios, cómo se formó la iglesia, en qué momento se dividió en la católica universal y la católica romana, en fin, un montón de cosas que aprendimos que realmente sirvieron para comprender nuestra propia fe, por qué creemos lo que creemos hoy. Así que tampoco es algo como lo veíamos en el episodio pasado con respecto a aprender otras lenguas, es algo que está exclusivamente enfocado en los niños. Yo jamás me preocupé de la historia, jamás me gustó mucho, no me iba muy bien en el colegio, no era de mis asignaturas preferidas, pero luego de tomar este libro muy gordo de historia de la iglesia, quedamos fascinadas muchas y dijimos, ¿por qué no sabíamos esto antes? Quizás hubiésemos tenido mucha más perspectiva como creyentes, hubiésemos sido más crítica, más analítica, más reflexiva respecto a nuestra propia fe si lo hubiésemos estudiado antes. Pero como decíamos anteriormente, hay un tiempo para todo. El Señor es perfecto en todas las cosas. Por eso dice que todo subsiste por Él y para Él. Y todo el Señor lo tenía ya ahí controlado. O sea, yo creo que al Señor nada se le escapa de las manos. Así que si fue en ese tiempo es porque así tenía que pasar. Así fue. Dios es soberano en todas las cosas, el Señor es soberano. Muchas veces nos hacemos preguntas, nos hacemos autoanálisis y decimos, ¿por qué tuvo que ser de esa forma? ¿Por qué tuve que pasar por esto? Lo mismo podría haber pensado José, ¿por qué tuve que pasar por esto? Ser vendido por mis hermanos, estar en esclavitud, estar encarcelado. ¿Por qué, Señor? Si yo te amo, yo te sigo, yo soy fiel. Pero tuvo que pasar justamente ese proceso y ese tiempo para llevarlo a esa gran victoria que el Señor le tenía preparada. Entonces, muchas veces los sufrimientos, los fracasos, las decepciones te llevan justamente a esto, a esa victoria que el Señor tiene preparada para tu vida. Entonces, es solamente esperar, como dice el Señor. Y entender también que la providencia del Señor está por sobre toda la historia al final, porque lo que buscamos todo, en realidad el propósito de nuestra existencia es glorificar al Señor. Y vemos que todo apuntando finalmente hacia allá. Así es que entender que, claro, pasan cosas malas, pasan cosas difíciles, pasan cosas injustas en el mundo, pero no es nada más que para mostrar la gloria del Señor, que su providencia es sobre todas las cosas. Así es la gracia del Señor. ¿Cómo podemos entonces, Daniel, integrar la historia en nuestra vida diaria? Justamente esta historia, toda esta historia que hemos venido viendo y hablándola así, pero en detalles y muy minucioso de la gran cantidad de historia que tenemos nosotros aquí en nuestra palabra para poder ir escudriñando. Bueno, yo creo que principalmente la lectura es súper importante.
hoy día en general hay muchas novelas de moda de adolescentes que claro que están muy bien escritas, que son muy lindas, que son muy entretenidas, incluso algunas que enseñan harta virtud. Pero ¿por qué no leer historia también? ¿Por qué no juntarnos en la mesa y leer, además de la palabra, por supuesto, leer acerca, como les mencionaba, de mártires cristianos y analizar esos periodos de la historia que estaba pasando en las distintas persecuciones de distintos personajes, cómo era el mundo en ese tiempo, cómo vivían las personas en ese tiempo, cómo vivió, no sé, Jim y Elizabeth Elliot, por ejemplo, cómo vivían ellos de misioneros. Eh, y poder reflexionar juntos en familia o en grupitos si es que se juntan a hacer homeschool en grupos como nosotros que tenemos nuestras comunidades. Revisar historia desde distintos lugares, me refiero a historia de la iglesia, la historia de la redención, historia de tu propio país, porque también el Señor nos puso providencialmente acá en Chile y tenemos que conocer la historia de nuestro país también. Y es importante, yo creo, conocerlo, porque nosotros somos ciudadanos de Chile en este momento. Y conocer la historia también nos ayuda a tomar mejores decisiones como ciudadanos. Y como ciudadanos también somos responsables de elegir a nuestras autoridades, de actuar bien en nuestros barrios. Y eso también la historia nos entrega mucha perspectiva para poder mejorar en esa área y para poder reflejar mejor el carácter de Cristo en esas mismas áreas. No, nosotros no vivimos en un mundo aparte que el resto de los seres humanos. Aún no vivimos en una creación distinta a todos los seres humanos. Así es que tenemos que mostrar el carácter de Cristo en nuestras respectivas sociedades. Y si nuestras sociedades son hoy día como son, es por alguna razón que encontramos en los libros de historia, que encontramos en los relatos de las otras personas. Así que debemos interesarnos. No estamos por casualidad. Hoy, en 8 de enero del 2025, el Señor providencialmente nos ubicó en este momento y en este lugar por algún motivo que quizás muchos todavía no comprendemos. Pero sí podemos ir viendo con la historia de nuestros antepasados cómo poder conocer mejor al Señor y reflejar mejor el carácter de Cristo en los lugares donde cada uno de nosotros está. Así es, Daniela. Bueno, justamente el Señor, cuando lo manifestó ahí en Marcos 2:17, dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, con esto nos deja más en claro de que Dios nos llama a personas perfectas para su trabajo. Él llama a aquellos que lo necesitan, que necesitan para realizar justamente este trabajo. Él usa personas pecadoras, personas rotas, incluso personas menospreciadas para propagar el mensaje de Cristo, su mensaje de perdón a través de Jesucristo, lo que nos lleva a nosotros a apreciar más todavía ese regalo que el Señor nos ha dado, esa salvación ahí en la cruz, y dar gracias al Señor porque el Señor nos libra, nos salva. Yo creo que a lo mejor hay más de alguno que esté escuchando y pueda decir: yo he sido tan pecador, he sido a lo mejor tan mentiroso, he sido tan traicionero que a lo mejor no soy digno de poder ni siquiera orar o pedirle algo al Señor. Pero el Señor, justamente como dice en su palabra, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, ellos son los que tienen realmente ese don de poder reconocer de que en Cristo somos libres, de que en Cristo podemos nacer de nuevo, de que en Cristo podemos hacer nuevas todas las cosas. Entonces, qué precioso es que nosotros podamos también entregar justamente este preciado tesoro a nuestros hijos, porque muchas veces ellos también se frustran, ellos también pecan, ellos también muchas veces mienten, o muchas veces como niños pueden quitar o sacar una cosita o algo de alguien y decirles: Dios también te perdona, así como te perdono yo, Dios también te perdona. Y tenemos un abogado ante el Padre que nos puede redimir y puede sanar nuestro dolor, darnos ese perdón. Entonces, son cosas que a lo mejor nosotros podemos verlas inalcanzables, pero para Dios
no hay nada imposible. Así que esa es la gracia que tenemos ante el Padre, esa es la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso poder trabajar y servirle a Él. ¿Cuál es el papel, Daniela, como última pregunta, a ver si podemos alcanzar a escudriñarlo un poquito? ¿Cuál es el papel de la providencia divina en la historia? Lo habíamos tocado un poquitito Sí. antes, pero bueno, solamente comprender en realidad que Dios está siempre guiando nuestros eventos históricos, que Dios siempre ha estado ahí, digamos, sobre y entre todos los eventos históricos para poder mostrarnos su carácter, para poder mostrarnos su gloria, para poder mostrarnos que somos pecadores, que lo necesitamos a Él, que vivimos en una naturaleza caída, que caemos una y otra vez, pero que Él es la esperanza que todo ser humano necesita, que en Él está la verdad, que en Él está, que siendo obedientes a su palabra, por los méritos de Cristo, podemos encontrar aceptación en Él. Así que creo que la providencia divina es como en el fondo lo que está explicando muchas veces lo que está detrás de muchos de estos sucesos que a nosotros nos cuesta entender muchas veces. Sí, de todas maneras. Bueno, yo tenía aquí un escrito de Spurgeon, en donde él nos recordaba y nos recordaba con frecuencia que no existe ni una sola molécula rebelde en toda la creación que opere fuera del control y la dirección del soberano Señor. Así es. No puede haberla, dice. Pues si la cosa más pequeña se desviara, los efectos en cascada podrían cambiarlo todo. En última instancia, como solía también decir, recordarnos, no existe la casualidad. Él decía, no existe la casualidad. Y muchas veces, yo igualmente cuando comento con los hermanos, le digo, no existe la casualidad. Que a veces uno dice, oh, casualmente me encontré contigo. Casualmente. ¡Qué suerte! Claro. ¡Oh, qué bueno! Pero como cristianos sabemos que todo ocurre por una razón, porque el Dios trino y personal nuestro ha creado todas las cosas y tiene un plan pero perfecto para todo lo que ocurre. Él es soberano sobre todo, de modo que ni siquiera, dice, un gorrión puede caer al suelo si no es por su voluntad. Y Él hace que todas las cosas, no solamente algunas, dice ahí, todas las cosas las hace según el consejo de su voluntad. Así que, qué mejor descansar en eso cuando estamos pasando por aflicción o por duelo, por algún dolor. Justamente el Señor nos dice eso, que descansemos porque todo pasa por la voluntad de Él. Y esa voluntad el Señor ha dicho que es justamente perfecta y agradable. Agradable, sí. Así que hay que pasar el proceso. De que hay que pasar el proceso, sí, hay que pasar el proceso, pero al final nos lleva justamente a eso, a lo perfecto y agradable. De verdad que la providencia sustentadora de Dios, podemos deducir que con razón Dios considera como muy importante todo lo que hay en la creación. Aun cuando dice que si Él se preocupa de las aves, cuánto más de nosotros, que somos sus hijos. Así que, ya Daniela, ha salido de lo más profundo de nuestro corazón, yo creo. Cuando yo comienzo a hablar de ese Dios que amo tanto, me quiebro, porque es un Dios que dio todo por nosotros. Amén. Así que, como últimas palabras, Daniela, te doy el espacio para recuperarme. Bueno, solamente quería mencionarle a las mamás que, claro, lo que nosotras estamos conversando acá, como lo mencionamos en el capítulo anterior, son consejos de mamá a mamá. Sí. Acá no tenemos, yo personalmente no soy una historiadora como profesional ni nada, sino que es acerca de lo que el mismo Classical Conversations me ha enseñado, de la importancia que tiene la historia en la educación de nuestros niños.
entendiendo la educación como también un proceso cristocéntrico, que la educación nos va a llevar a conocer a nuestro Creador, Amén. para darlo a conocer en el futuro. Así es que yo sé que hay, si quieren saber mucho más de historia, hay mejores recursos que yo, muchos mejores. Hay estudiosos que saben muchísimo más, y ahí obviamente es importante consultar, y es importante también averiguar y guiarse de personas expertas al respecto. Insisto, acá habemos un par de mamás que estamos hablando a otras mamás con mucho amor, con mucho temor del Señor, con mucho cariño, queriendo poder ayudarles en sus viajes de educación en casa. Amén, así es. Y para eso hay una página que se llama... Así es. Classical Conversations, que se escribe classical con 2 S, conversations con una S.cl. Amén. Gracias, Daniela, nuevamente por darnos la oportunidad y el privilegio de poder tenerte aquí, poder conversar sobre estos Es para mí el temas. privilegio, la verdad, así que les agradezco mucho. Gracias. Bueno, solamente la gracia del Señor Amén. derramada ahí en nuestras vidas, y solamente el amor que nos da el Señor también para poder entregarlo y darlo a conocer a Amén. todos aquellos que quieran ahí acercarse al Señor. Así que es un privilegio poder tenerte, poder conversar, y damos las gracias al Señor por este espacio, por cada uno de los auditores también que hacen posible que podamos seguir con estos espacios, con estos programas, y para seguir conversando estos temas, pero muy importantes para la familia cristiana. Así que les esperamos para un próximo programa, porque ya vamos en el 3er episodio, falta el 4, el 5, el 6, y ¿A la mitad? seguimos. ¿Estamos en la mitad? Sí, estamos en la mitad, así que damos gracias al Señor por esto, y les animamos a las mamás a que se puedan unir y puedan ahí también aprender más de Classical Conversation. Amén. Así que nos despedimos junto a Daniela. Esto fue Educando Bien. Dios te bendiga, Daniela. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.